Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Empezamos a saludar a todos los amigos que ya empiezan a conectarse, a interactuar a través de Facebook, de este maravilloso vínculo que tenemos generalmente todas las mañanas desde las 9:30, en estos minutitos que nos tomamos minutitos para hacer una editorial y para poder plantearle una realidad que a lo mejor tiene que ver con una visión particular, tiene que ver con una mirada, con disparadores que queremos por lo menos hacer que sean interesantes en la mañana para poder compartirlos con usted, para poder tener fundamentalmente algunos por qué, a lo mejor sin respuesta, a lo mejor con interrogantes que tiren o derivan en otros interrogantes, pero lo importante es siempre que nos podamos dar ida y vuelta tan necesario. Tito, un abrazo grande, Bueno, Ana María, lo mismo. A ver, ¿por qué le digo y por qué sostengo, no ahora, desde hace bastante tiempo, que la raíz cultural, la raíz, inclusive hasta le diría yo, metodológica de Cambiemos es amoral, absolutamente amoral? Y me parece que es interesante ubicar el porqué de la amoralidad. Acuérdense que le decía yo que la lógica de Macri, la lógica de Cambiemos, no es el bien o el mal. Es si todo está bien o si todo de alguna manera pinta lindo o pinta feo. ¿Y por qué le digo esto y por qué le marco que no tiene que ver con valores morales ni con principios morales? Muy simple, muy simple. De la misma manera que en el día de ayer le decía, el gobierno avanza hacia una militarización, aunque más no sea cultural. Mire qué importante que es esto. En la marcha que se llevó a cabo en el día de ayer para contrarrestar esta reforma de las Fuerzas Armadas y permitirle que sean partícipes directos de la seguridad interior, se dijo algo que fue muy contundente, creo que hoy inclusive lo coloca en página, o como título, página 12, que tiene que ver con el miedo. El miedo es parte de la cultura, reitero, de esta amoralidad que tiene, obviamente, Cambiemos. Y me parece que la amoralidad va también de la mano de lo que está pasando en provincia de Buenos Aires, o lo que está pasando en realidad con lo que va a dar, fundamentalmente, los aportantes que no aportaron nada en la campaña de Mauricio Macri del 2015. Prepárese. El camino, la ruta M, podríamos decir, va directo a la campaña del 2015, va directo al balotaje. Allí es donde, en definitiva, están los aportantes sin aporte. Allí empezó de alguna manera a manejarse metodológicamente lo que se quería repudiar. ¿Se acuerda cuando se decía, venimos a hacer una nueva política? Es imposible cuando hay principios amorales. Imposible. Uno podría decir, a ver, la lógica de la política de Macri es no tener política. Es decir, renunciar a los instrumentos que permite el propio sistema democrático, el propio sistema republicano, e ir con un argumento que tenga que ver con la consolidación de los mismos, pero por el lado, digamos, más izquierdo posible. No lo digo desde lo ideológico, lo digo desde la trampa, absolutamente desde la trampa. Son tramposos, lisa y llanamente, son tramposos. Son tramposos para decirle la verdad, son tramposos para lograr que la herramienta electoral sea realmente creíble. Son tramposos. Y en la trampa, vienen también los negocios. Por eso me parece importante empezar a entender que por sobre la política, lo que hay como raíz del cambio es una raíz cultural. Importante decirlo, importante remarcarlo todos los días. El sistema imperante, el sistema financiero global, necesita de la moralidad. Fundamentalmente, necesita de la moralidad. María Esther, un beso grande. Nico, lo mismo, ¿Por qué es interesante empezar a ubicar estos disparadores para que después usted empiece a entender también que cuando alguien dice es un gobierno de ricos, para ricos, o cuando decimos se trata de la élite, en definitiva lo que estamos diciendo, se tratan de principios y valores amorales, absolutamente amorales. Y entonces choca con una básicamente esencia cultural de los argentinos, que tiene, y muchas veces lo decimos, casi una raíz occidental y cristiana, ¿no? Esto de que tenemos principios y valores morales a los cuales los debemos remitir socialmente y que estos pueden ser o no dinámicos, pero allí es donde también se encuentra el choque, el gran choque que tiene ahora concretamente Durán Barba. Apostó, sobre todo en el discurso comunicacional del gobierno, a llegar a los sentimientos, a la emoción.
Y la emoción ahora le está devolviendo la protesta, la bronca, el no soportar la situación económica. Y esto me parece que es importante. Es importante porque es lo que, ubica también en el contexto preelectoral lo que va a pasar en el 2019. Mira, hay algo que sabe Macri, saben los equipos de campaña, sabe Cambiemos, que la taba en el aire ya se empezó a dar vuelta en contra de ellos. Reitero, que la taba en el aire se empezó a dar vuelta en contra de ellos. Y esto que es, hasta le podría decir metafóricamente un boomerang, que fue y que ahora volvió con muchísima fuerza, es lo que está pasando con estos aportes de la campaña de tipos que no aportaban. De la utilización burda, grosera, de listados de gente que se sabe que no tienen ni siquiera para llegar a fin de mes, pero sin embargo aportaban 50.000, 60.000 pesos, no solamente en el 2015, lo hicieron en el 2017. Es importante saber, fundamentalmente, que cuando no interesa la política, sino lo que interesa son los negocios, sino lo que interesa es fundamentalmente la acumulación de capital, todo lo demás se cae, se desvanece, no se puede sostener. Y esto es lo que está pasando. Es una cáscara que duró casi 2 años y medio. A pesar de todo, es una cáscara que duró casi 2 años y medio. Entonces, donde estamos en estos momentos, es el momento en donde la gente, todos nosotros, los que nos hemos empobrecido, los que somos votantes que lo hicieron a favor o lo hicieron en contra de Macri, empiezan a darse cuenta que hay una cultura que también tiene valores y que son fundamentales de sostener. Cuando hablamos del sentimiento patrio, hablamos de una empatía. Cuando hablamos de la justicia social, hablamos de una empatía. Cuando hablamos de la distribución de la riqueza, hablamos de una empatía. Y esto me parece que es lo que hoy no puede generar en el discurso el propio Mauricio Macri. Usted seguramente compartió, como muchos de nosotros, videos donde se hablaba de, inclusive metodológicamente, discurso que tenía mucho que ver con la iglesia, con las buenas ondas, con esto de los ayuda, si se quiere, ayuda espiritual. Y que Macri era un exponente de esa ayuda social, de las buenas ondas. Bueno, las buenas ondas, vuelvo a decirle lo mismo, chocan cuando el principio básico cultural es la amoralidad. Porque en la sociedad argentina, en nuestro pueblo, reside esos principios. Están todavía latentes esos principios. Por eso, vuelvo a señalar, genera empatía, la justicia social genera empatía, la distribución de la riqueza, genera empatía, aunque usted no lo crea también, la identidad y la soberanía. Son casi, le podría decir, residuos que han quedado, sobre todo fundamentalmente de periodos de la historia argentina, donde esos valores se colocaron en primer lugar, donde esos valores se colocaron como prioridad de políticas de Estado, donde esos valores se colocaron en función de un proyecto de país. Son fundamentales. Y creo que cuando usted empieza a hablar de gente que no tiene escrúpulos, de gente que miente, de gente que de alguna manera tiene como estructura la misma corrupción, empieza a darse cuenta de lo que le digo. Leticia, beso grande. Rojas, un abrazo. Bueno, Claudita, beso grande. A ver, qué importante que es, y quiero en la mañana también hacerlo rápidamente, agradecer a aquellos que aportan esta cadena de comunicación, este entrelazado que hacemos todas las mañanas. La gente de Portal Patagónico Noticias, Ignacio, que hace un laburo bárbaro. La gente de Yo No Me Banco Este Gobierno, con Nicolás Logales, ¿no? También un esfuerzo que ya hace. Hay medios de comunicación que han colocado el editorial y que empiezan de alguna manera en sus páginas de internet también a interactuar. Bueno, agradecer fundamentalmente también ese gesto. Pero vuelvo a señalar, y ya como para ir sintetizando la idea de este editorial, último de la semana, nos vamos a tomar obviamente el descanso el fin de semana para llegar después el día lunes, nuevamente a las 9:30 de la mañana. Fin de semana donde me gustaría que usted reflexione sobre este disparador. Porque la gran batalla cultural, la que dice Macri, se basa en colocar el principio de la moralidad como, le podría decir, como piedra fundacional de una nueva cultura nacional. Atención con esto, no es un tema menor. Que Macri sea la representación
moral del 24 de marzo de 1976, donde el grupo Macri nació y se gestó y además se potenció, no es accidental. Que Macri le diga que de afuera nos quieren más que de adentro, tampoco es accidental. Que Durán Barba diga a la gente no le importa la política, le importa únicamente las emociones, tampoco es accidental. Ante eso, vuelvo a decir, los residuos que quedan hacen que se caiga la máscara. ¿Vio cómo dice Moria Kazán? Que se caigan las caretas. Bueno, se caen las caretas, definitivamente. Y cuando se caen las caretas, lo que aparece es el crudo de la realidad. Es el crudo de la realidad. Esperemos que este disparador, de alguna manera, para analizar lo que también sucedió en el día de ayer, con una movilización masiva, ocultada por los medios que son el gobierno. Esto es bueno decirlo, el Diario de la Nación, Clarín, son el gobierno. No son medios afines al gobierno, no son medios que de alguna manera se reciben pautas y por eso, no, son el gobierno. Cuando entendamos esto, que es un cambio cualitativo también en lo comunicacional, vamos a empezar a hacer otro debate, no el de los medios hegemónicos, no el de la pauta publicitaria, no el si invierto o no invierto tantos millones de parte del Estado. Aquí hubo una definición y le diría hay una necesidad del salvataje, de que Macri continúe o cualquier variante que sea macrista en su concepto de amoralidad. Amoralidad. Acuérdese de esto. Nos vamos a reencontrar mañana. Maurito, un abrazo grande. Nos vamos a reencontrar mañana. Como siempre, abrazo fraternal de Utopía a los amigos del norte, del centro, de la Patagonia, de los amigos lindantes, limítrofes y aquellos que están en Europa también, amigos en España, que siempre en Estados Unidos hay allí, la familia Yáñez también. Bueno, le mando un abrazo grande a todos, nos reencontramos. El lunes, espero que por lo menos esto le haya servido de un disparador, como una especie de agenda que usted coloque en la heladera o como un mate cebado, de las dos maneras. Nos reencontramos, como siempre.